Ante un posible aumento dramático del flujo migratorio en la frontera sur por el fin del Título 42, el gobierno de los Estados Unidos anuncia medidas para frenar los cruces masivos. Tenemos información al respecto, así como las primeras reacciones que está generando. También le contamos por qué más de 100,000 empleados que están aptos para jubilarse no lo hacen pese a la aprobación de la nueva ley del sistema previsional. La situación amerita modificaciones a la normativa según organizaciones. Por segundo día hoy continuó el juicio en contra de exfuncionarios vinculados a la tregua entre pandillas. Pese a la petición de declarar reserva del caso, el juez lo rechazó. La Organización de Naciones Unidas prepara acciones preventivas para mitigar el impacto del fenómeno del Niño, que traería sequía a diversas regiones a nivel global. En noticias que se generan en Sudamérica, conocerá los motivos de concentraciones masivas de indígenas en la capital de Brasil. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Webb y vamos con el detalle de las informaciones que, por cierto, les adelanto todos los detalles de las informaciones relacionadas con la migración todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12. Llevamos más de un año transmitiéndole a usted a través de nuestra señal las noticias más importantes destacadas sobre la migración con nuestro enviado especial, el periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo, a quien, por cierto, vamos a enlazarnos en unos minutos. Pero les hago esta invitación porque hoy vamos a comenzar hablando de migración. Y es que Estados Unidos anunció el retorno del Título 8, una medida que incrementaría el número de deportaciones de migrantes, pero también ofrece alternativas legales a los indocumentados. Uno de nuestros equipos habló con expertos del tema y nos tiene sus opiniones. Así comenzamos. Deportación inmediata, prohibición de reingreso a los Estados Unidos durante 5 años y ser inelegible para un proceso de asilo son parte de las consecuencias que deberán enfrentar los migrantes que ingresen de manera irregular a los Estados Unidos tras el regreso al Título 8, según lo dio a conocer el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta política migratoria implementada en 2020 provocará un aumento en las deportaciones y, de acuerdo con expertos, esto no resolverá el problema migratorio. Algunas de las vías que se están abriendo pues no están dando el resultado que se esperaba, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de hacer las citas por medio del teléfono, porque la gente no tiene, porque a lo mejor mucha gente no tiene la tecnología, uno no migra con su con su celular, pero también porque la infraestructura que se ha desarrollado para eso no está respondiendo a la demanda. Entonces yo lo veo como parches que no enfrentan las raíces, las causas estructurales que están llevando a esta situación. El gobierno norteamericano también anunció algunas vías legales de migración con la llegada del Título 8, entre las que se encuentran procesos de libertad condicional para migrantes con peticiones basadas en vínculos familiares que beneficiará a migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia con permisos de viaje y de trabajo. Al respecto, expertos en el tema esperan que esto pueda aliviar la situación de incertidumbre de los migrantes. Efectivamente, hay que responder a las... Hay casos plenamente justificados de la gente que está haciendo estas peticiones, y no olvidemos que en los Estados Unidos existe por ejemplo, la comunidad salvadoreña ya tiene mucha tradición, está muy establecida, ha tejido ya una sociedad civil. Y estas políticas, aunque se generan desde arriba, tienen que articularse con la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales, para apoyar y recibir a estas personas que con toda legitimidad podrían beneficiarse y entrar a Estados Unidos. En cuanto al papel que debe jugar Estados Unidos en el tema migratorio, Slonimsky menciona que se debe aceptar la responsabilidad del gobierno en esta situación y no culpar a otras naciones. Entonces, Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad, pero lo que planteamos es también, esto es un tema de corresponsabilidad tanto de los países, donde expulsores de migración, los países en tránsito, donde los migrantes experimentan pues muchos problemas, incluyendo la pérdida de sus vidas, y luego los países de receptores de migración. Sí, ya no se puede estarse echando la culpa de uno al otro. Esto es un problema de corresponsabilidad y coordinación de estas políticas.
Con la implementación del Título 8 en 2020, fueron arrestados 203.608 migrantes, cifra que incrementó en 2021 con 618.896 aprehensiones y en el 2022 realizaron 375.819 detenciones de migrantes. Bajo esta política, los agentes fronterizos podrán entrevistar a los indocumentados para determinar si existen razones para quedarse en el país, pero de no justificarse una causa de asilo, podrán ser deportados inmediatamente. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Son las 8 de la noche con 4 minutos y como les adelantaba, el periodista Ernesto Cornejo nos tiene más información sobre este tema que veíamos con el que iniciábamos la emisión estelar. Ernesto, buenas noches, adelante, te escuchamos. Así es, Roxana, buenas noches. De día todavía acá en el condado de Los Ángeles. En efecto, le tenemos la última información referente al fenómeno de la migración y sus diferentes aristas, tanto lo que ha sucedido en la frontera sur de los Estados Unidos como también acá en el país norteamericano. Y es que esta mañana el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que tras el fin del Título 42 se van a tomar una serie de acciones en los puntos fronterizos y también la creación de centros de procesamiento para personas migrantes en países de Centroamérica y Suramérica. Las personas que estarán a cargo serán los principalmente encargados de las estaciones diplomáticas de las embajadas estadounidenses en los países como por ejemplo Guatemala, quienes se ha acordado poder gestionar y brindarles la ayuda necesaria a las personas migrantes para evitar el recorrido que puedan hacer hacia los Estados Unidos de manera irregular, bajo los programas como el CBP-1 y el Parol Humanitario. También han sido claros y enfáticos que todas las personas, principalmente de los países como por ejemplo Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, que sean identificados ingresando por puntos ciegos o de manera irregular hacia los Estados Unidos serán castigados por 5 años y serán devueltos a México sin ninguna de las posibilidades para poder ingresar. También cabe resaltar que el Título 8 ha tenido estas modificaciones. Tras el fin del Título 42, las deportaciones van a continuar de manera rápida. Extraoficial también se ha conocido y que en las próximas horas ya se va a tener una conferencia de prensa acá en los Estados Unidos por parte también de altos funcionarios para despejar todas dudas a toda la población referente a estas nuevas acciones. Es en cuanto a la extensión del parol humanitario para Guatemala, Honduras y El Salvador, que continúan reflejando índices de personas migrantes emprendiendo el viaje de estos países hacia los Estados Unidos con tal de cumplir el tan anhelado sueño americano. Les quiero dejar con parte de algunas de las declaraciones que hizo este día el secretario Alejandro Mayorkas. Let me be clear. Our border is not open and will not be open after May 11th. Claros, dijo en esta conferencia de prensa a los medios de comunicación. Nuestras fronteras se encuentran cerradas, no estarán abiertas después del 11 de mayo. Una situación que también ha desencadenado preocupaciones, principalmente para las personas que se encuentran en los diferentes albergues y que también los responsables de estos lugares han dicho que ya su población y la atención que están brindando ha sobrepasado. Estuvimos en este punto de la zona fronteriza de Tijuana, México y los Estados Unidos y logramos recopilar en las últimas horas estas declaraciones. Pero también a veces la falta de información acerca del término del Título 42 hace que mucha comunidad entienda que puede ser que a lo mejor quitado puedan tener la oportunidad de cruzar sin problema alguno o entregarse y no ser retornados al territorio mexicano o no ser deportados a sus países de origen. Es importante que se sepa esa información de que no quiere decir que la gente puede entrar ya de forma libre, sin problema alguno, o va a llevar su proceso en Estados Unidos de asilo, de ayuda humanitaria. No, puede ser retornada dependiendo a criterios del mismo oficial de migración, pero ahora, como lo digo, aplicando el Título 8 para el retorno de forma inmediata a la zona fronteriza si es que logras cruzar y eres detectado por autoridades estadounidenses en el caso de migración de ese país. Como un balde de agua fría es lo que ha caído esta noticia para las personas migrantes, por ejemplo, en la ciudad de
Juárez y Matamoros, zona fronteriza también con El Paso, Texas. Algunos han tomado la decisión de arriesgarse y cruzar el río Bravo, esto a pesar de las circunstancias, de los avisos y las constantes comunicaciones que se les hace a ellos del peligro eminente. Hay niños, jóvenes, adultos mayores que están haciendo esto en desesperación porque dicen a partir del 11 de mayo ya no vamos a tener ninguna posibilidad más. Vamos a estar pendientes, reacciones se continúan dando y se las estaremos llevando de primera mano desde acá, desde los Estados Unidos y desde el lugar de los hechos, esas fronteras donde los testimonios de las personas migrantes que están emprendiendo este viaje son desgarradores, y también vamos a estarle presentando estos casos. Pero Ernesto, tú como salvadoreño que ya has transmitido en la frontera sur y que bueno, lo haces también desde diferentes puntos en los Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, donde hay una importante comunidad de salvadoreños y desde hace más de un año que estamos en este esfuerzo como Red Salvadoreña de Medios con el programa Al Sur de la Frontera. Por eso nos vemos el domingo, ¿verdad? Y vamos a tener los detalles, las reacciones y por supuesto todo lo que tiene que ver con el tema de la migración para que usted, amigo televidente, esté informado. Eso es lo más importante, no hay que creer en rumores, hay que estar pendiente de lo que dicen las autoridades, Ernesto. Así es, Roxana, un hincapié en el punto en cuanto al fenómeno de la migración. Cada día tiende a complicarse aún más. Hemos visto como, por ejemplo, en las últimas horas estaba en este punto fronterizo de Tijuana y mirábamos los casos de estas personas. Ya los albergues han sobrepasado. Sí. Se está haciendo el reforzamiento del muro fronterizo tanto en la zona de México como también en los Estados Unidos por parte de las autoridades estadounidenses. Esto con el fin de evitar que se pueda generar panoramas como los registrados en Ciudad Juárez, donde en una caravana de más de 500 migrantes quisieron ingresar a la fuerza. Sabemos que hay medidas de seguridad, están redoble tanto por vía aérea, terrestre, marítima, para evitar sobre todo lo que pueda llegar a desencadenar el título 42. Y por supuesto, el próximo domingo les estaremos llevando de primera mano, desde el lugar de los hechos, como lo hemos venido diciendo constantemente, esas fronteras, esos testimonios de estas personas y también a través de las diferentes emisiones de Noticiero Hechos y por supuesto a través de redes sociales. Gracias, Ernesto, nos vemos el domingo. Feliz noche desde El Salvador. Bien. Decirles una noticia también muy importante. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Contarles que continúa la etapa de incidentes en el juicio del caso Tregua entre Pandillas, donde es procesado como ausente el expresidente Mauricio Funes. Además, el exministro de Justicia David Munguía Payés. Además, el juzgado especializado rechazó la solicitud del Ministerio Público de declarar la reserva del proceso. En los próximos días, los testigos que ofreció Fiscalía declararán frente a Payés y los abogados defensores. No tengo un criterio que quisiera adelantarlo. Lo que puedo decirles es de que vamos a tener la oportunidad de poder conocer toda la prueba testimonial y poder controvertirla y poder discutirla de frente a frente con ellos. Pues tal es el caso que Fiscalía había pedido que algunos testigos estuvieran de manera no frontal con la defensa y el juez ha denegado esa petición y que los testigos tendrán que declarar de caso. Y los exministros de Justicia y Seguridad Pública durante la gestión del FMLN, Benito Lara y David Munguía Payés, continúan enfrentando procesos judiciales por enriquecimiento ilícito y negociaciones con pandillas. A Benito Lara la Fiscalía lo acusa de un aumento injustificado en su patrimonio por la cantidad de $131,571 con 67 centavos. A su esposa Ana Emilia de Lara por un monto de $2,000 y a su hija la suma de $68,302 con 64 centavos, haciendo un total de $201,874 con 31 centavos. Y el nuevo jabón Venza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto.
El empresario de transporte público Catalino Miranda deberá seguir en prisión de acuerdo al Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Miranda es acusado por la Fiscalía de falsedad ideológica por haber presentado documentación contable fraudulenta para obtener un crédito de $2.6 millones. Sí, el dinero de esta sociedad relacionada al señor Catalino Miranda fue utilizado precisamente para beneficio propio del señor Miranda Arteaga. Dicha sociedad... App Gallery. Vamos a continuar con más noticias, contarles que la fórmula para el cálculo de pensiones ha determinado montos bajos, por lo que muchos salvadoreños no toman la decisión de jubilarse, según detalló un representante de la Mesa para una Pensión Digna. 123,000 personas están aptas para jubilarse, pero no toman la decisión debido a que la fórmula para calcular la pensión determina un monto bajo, pues esta parte no fue modificada en las reformas a la ley, según Patricio Pineda. Pero puntualmente, para que se entienda, se supone que la fórmula de cálculo está diseñada para que el que escucha le pueda rendir su ahorro en el tiempo para el pago de 240 pensiones, o sea, 240 mensualidades y 20 pensiones de Navidad. O sea, durante 20 años le tienen que pagar eso. El problema es que como aquí ya viene la parte de la rentabilidad devengada por los fondos, ahí empieza ya la situación difícil para las personas obligadas, por una sencilla razón. Los obligados del grupo B específicamente son todas aquellas personas que al 2023 están entre 30 y 40 años, ¿verdad? Entonces estas personas no le van a sumar ni siquiera certificado de traspaso. Entonces, como no le suman eso, su ahorro no crece, ¿verdad? Se quedan pura y duramente a lo que ha devengado en rentabilidad anual. Las enmiendas de la ley, sin embargo, beneficiaron con un incremento de su pensión a más de 100,000 jubilados, quedando solo una pequeña porción al pendiente del beneficio, que eleva en 30% sus ingresos. Hay solo pensionados 119,494 personas. Entre enero y marzo no se sabe exactamente porque ocultan la información, no sé por qué, no sé, pero sí sé que hay menos de 1,000 personas en el sistema antiguo que están esperando ese aumento del 30%. Las 119,494 se vieron beneficiadas el 30 de diciembre del 2022, que son todos los pensionados por vejez que ya estaban devengando su pensión por vejez antes de entrar a la nueva ley. El experto adelantó que para el próximo 1 de mayo solicitarán al gobierno modificar la ley de pensiones a efecto de cambiar la fórmula con la que se calcula la jubilación, de manera que pueda reflejar un incremento. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Participa en el sorteo de 8 tablets y sé uno de los felices ganadores si eres asociado de Acomi DRL. Participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En Acomi DRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. Acomi DRL, evolucionamos por ti. El fenómeno del Niño podría suponer sequías en el país, afectando la producción agrícola. Así, se prolongue por más tiempo de los 3 meses que ha sido pronosticado de acuerdo a la FAO. El Salvador se encuentra en la lista de países en riesgo de condiciones secas por el fenómeno del Niño, según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Esto ocurre luego de una prolongada presencia de 3 años del fenómeno La Niña, la cual se ha retirado del panorama atmosférico mundial y da paso a una transición a El Niño. Pone en riesgo principalmente a países de África, América Central y el Caribe y parte de Asia, regiones donde ya se contabilizan varias naciones con niveles altos de inseguridad alimentaria aguda. El informe busca alertar a los países que se encuentran en riesgo para que tomen acciones tempranas, tales como un plan de seguridad alimentaria para evitar desabastecimiento de granos básicos de consumo masivo. El fenómeno del Niño generalmente suele producirse cada 2 a 7 años, que es catalizado por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico e influye en la temperatura y lluvias en varias partes del mundo y da lugar a fenómenos naturales extremos como sequías, inundaciones y tormentas.
Si bien ya se tiene pronosticado el fenómeno del Niño para los meses de mayo, junio y julio, no se tiene claro si continuará en el mes de agosto dicha tendencia. Ante esto, la FAO ha elaborado protocolos de acción preventiva ante la sequía en algunos países de África, Asia y América Central. Proyectan actuar de manera temprana en coordinación con los gobiernos y asociados en caso de que los pronósticos se materialicen. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Pone a prueba la calidad y experiencia de más de 120 años de Cementos Progreso. La Ley Especial de Regulación y Fomento de Tianguis en El Salvador fue aprobada por la Asamblea Legislativa con 63 votos. Establece que serán las alcaldías, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Ministerio de Salud, las autoridades encargadas de regularlos y el comercio en los mismos. Se esperan para mañana viernes 28 de abril y son las siguientes. En la zona occidental, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados y la mínima será de 21. La temperatura en la zona central, la máxima alcanzará los 30 grados con una mínima de 22. Nos vamos a la zona de Oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 38 grados y una mínima de 24. El ambiente se mantiene muy cálido por el día y fresco por... Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación, las noticias. Banco Agrícola y FESA continuarán este 2023 con el programa Lo Lindo del Fútbol, que tiene como uno de sus pilares la organización del torneo nacional Cancha de Oportunidades, que beneficiará a más de 2.300 niños y niñas. Esta alianza con FESA que estamos renovando este año, pues es muy satisfactorio para nosotros, ya que vamos otra vez a beneficiar a muchos niños y jóvenes de todos los departamentos del país y por supuesto también a sus técnicos que lo acompañan. Este próximo 29 de abril arrancamos con los torneos de Occidente en los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate y el resto de departamentos están invitados ya que las inscripciones están abiertas para que participen. Como parte del objetivo de intervenir en la niñez, la juventud salvadoreña y los técnicos que lo forman, el torneo Cancha de Oportunidades entregará los siguientes reconocimientos: campeones departamentales, campeones regionales y campeones nacionales. Esta alianza permite que los niños utilicen el deporte como vehículo de sano entretenimiento, convivencia familiar y de prevención de la delincuencia, abriendo oportunidades de obtener becas en el Colegio Especializado de Atletas de Alta Competencia de FESA a los atletas más destacados, además de brindarles la experiencia de una competencia internacional a los ganadores del torneo. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Un hombre falleció luego de ser atropellado por un compañero de trabajo en el estacionamiento de un agroservicio de San Salvador. De acuerdo con versiones oficiales, al motorista del camión aparentemente no le respondieron los frenos cuando manejaba de reversa, por lo que terminó impactando a la víctima, quien quedó contaminado entre el vehículo y un muro. El fallecido fue identificado como Marvin Giovanni Barrera, de 34 años, cuyo padre descartó tomar medidas legales contra el causante de la muerte de su hijo, ya que asegura se trató de un accidente. Cementos Progreso, y comproba por qué un cemento de calidad te conviene más para tu construcción. San Salvador genera entre 700 a 750 toneladas de basura diarias. Al año, 2.300 toneladas son extraídas de drenajes, alcantarillas, ríos, pasarelas, quebradas, entre otros sectores no autorizados, como en la comunidad La Palma, donde residentes y comerciantes de la zona han utilizado parte de la quebrada, la mascota en el sector conocido como La Lechuza, para colocar los desechos que generan en sus hogares. Sin embargo, esta situación pues afecta a las personas que viven frente a esta zona y nos afecta a todos.
Francia vivió nuevas manifestaciones contra la reforma de pensiones que impuso por decreto el presidente Emmanuel Macron en varios puntos del país. Nuevamente, como pasó unos días atrás, las cacerolas fueron utilizadas como forma de protesta. La reforma profundiza el sistema estatal, dándole más poderes al gobierno para manejar el cobro y pago de las pensiones, además de subir la edad jubilatoria de 62 a 64. A pesar de haber criticado el manejo gubernamental de las jubilaciones en el pasado, Macron terminó impulsando una de las peores reformas posibles para salir de la crisis de pensiones que vive el pueblo francés. Ahí vemos cómo la policía le responde a los manifestantes. Y hablando de protestas, miles de indígenas brasileños se concentraron desde inicios de la semana en la capital para exigir la creación de nuevas reservas en sus tierras ancestrales. Llegaron de todo el país a Brasilia para su reunión anual bajo el lema Tierra Libre. Tierra Libre, la primera desde el regreso al poder en enero del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, que una de sus principales consignas ha sido sobre trabajar en contra del cambio climático, trabajar en contra de devolver tierras a los indígenas brasileños. Vamos a ver si cumple con sus promesas. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Feliz noche.